continuación, tendremos la ponencia del doctor Ricardo Stavridis. Él tiene el tema titulado Retratos de los gestores de la emancipación en el Museo de Arte de San Marcos. Adelante, doctor Stavridis. Bien, dentro de todos los invitados, yo creo que soy el único que está en el campo de la historia del arte, ¿no? Porque la invitación a este coloquio es justo para que hable sobre las pinturas de los retratos que existen de los personajes que han mencionado ustedes, ¿no? Las dos personas que me han anticipado, que me han precedido. Dentro de estos retratos vamos a destacar 5 que son, creo, los más importantes y que están en relación con la etapa, ¿no?, que queremos nosotros poner en evidencia. Bueno, ello quizás sea debido a que yo he estado de director del museo en los últimos 6 años del siglo pasado. Bueno, el tiempo ha pasado, terminé la dirección en el año 2000, durante años un poco difíciles, ¿no? Porque fue en esa época en que el Museo de Arte y de Historia, como se llamaba en esa época, fundado por el doctor Francisco Stastny, ¿no?, y seguido después por el doctor Castrillón. A mí me tocó ser el tercer director de ese museo. Fue el cambio, fue la época del cambio ya a centro cultural, ¿no?, a lo que es hasta el momento, con todas las reformas que han habido. Bueno, a nuestro tema, que es el arte en sí, ¿no? Retratos de los gestores de la emancipación en el Museo de Arte de San Marcos. Entre la cultura barroca de la segunda mitad del siglo XVIII y el epígono virreinal, que comprende la primera mitad del siglo XIX, florece un cambio en los gustos artísticos hacia caracteres neoclásicos particulares, y se va a producir un trasvase en las manifestaciones plásticas más significativas de la iconografía del poder, sobre todo en el género del retrato. El retrato en este periodo mantiene en su composición los elementos característicos propios del gusto de los Borbones: figuras de cuerpo entero, en traje de gala, al pie de una mesa, piso de baldosas, cortinajes recogidos y el infaltable escudo nobiliario, no solo para los que representan a los virreyes, catedráticos de San Marcos o catedráticos de San Marcos, sino se sumarán a ellos los de la nobleza criolla como nuevos símbolos del poder. Vemos primero el retrato de José Fernando de Abascal y Sousa, este virrey nombrado en 1806, a quien le tocó vivir la proclamación de Fernando VII, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, y por consecuencia controlar con firmeza las conspiraciones separatistas y los enfrentamientos entre europeos y criollos, lo que le haría ganar el título de Marqués de la Concordia. La imagen que ven ustedes de Abascal fue magníficamente inmortalizada por el pincel del pintor limeño Pedro Díaz, retratista destacado del epílogo virreinal. A través de su obra que hemos podido documentar, se ha podido seguir su evolución desde aquel retrato que pintara en Arequipa al obispo Juan José Priego y Caro en 1772. Y más adelante, al año siguiente, el retrato que hiciera del virrey Amat, que se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España, seguidos por retratos que se conservan en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre, retratos que van entre 1786 y 1816. Entre ellos es famoso el retrato y muy buen manejo del pincel en el retrato del virrey O'Higgins y el virrey Avilés.
El retrato de Abascal del Museo de Arte de San Marcos, firmado en 1807, el que están viendo ustedes, lo representa con toda la parafernalia necesaria para enviar un mensaje de modernidad al espectador, no solo en el campo de las formas pictóricas, sino de la actividad desplegada en su gobierno. Sobre la mesa, a su lado, se incluyeron papeles con dibujos que muestran los diseños de la reconstrucción de las murallas de Lima, la capilla del cementerio realizado por el presbítero Matías Maestro, el Colegio del Príncipe, y en el fondo de la habitación, donde ya se abre la perspectiva a nuevos espacios, el antiguo Colegio de Medicina de San Fernando. En primera instancia levantado en un terreno fronterizo al Hospital de Santana en los Barrios Altos. Acá están todos los dibujos de todos sus proyectos y esta que es una imagen y un documento importante en relación al Colegio de Medicina de San Fernando. Les he puesto al costado un detalle del rostro para que puedan apreciar la calidad del pincel de Pedro Díaz, sobre todo en esta etapa de inicios de este siglo XIX, ¿no? Como los pintores de la escuela limeña ya desarrollan plenamente con gran capacidad los caracteres fisonómicos, la introspección psicológica, que es parte importante en las creaciones plásticas de los retratados. Entre los papeles que lleva en la mesa, a su lado Abascal, se encuentra el Panteón de Lima. Acá vemos, ¿no?, un dibujo de Bayot, que es del siglo XIX, una litografía que nos muestra cómo fue, porque ya no ha llegado hasta nosotros la capilla que había en el panteón del presbítero Matías Maestro, ¿no? Esta capilla que tenía en su interior pinturas del propio Matías Maestro y también de José Joaquín del Pozo, otro pintor de la época. Este es un documento importante de las obras hechas por el presbítero Matías Maestro dentro de la etapa esta de la modernidad, ¿no?, de los cambios que va a traer él en las manifestaciones plásticas, tanto de pintura, escultura y arquitectura también. El siguiente retrato es el de Vicente Morales y Duárez, que se encuentra en el Museo de Arte de San Marcos. Durante el gobierno de Abascal, en el marco de los nuevos acontecimientos políticos, destaca la figura del limeño don Vicente Morales y Duárez, quien inició sus estudios en el seminario de Santo Toribio y después de fundado el convictorio de San Carlos, pasó a él como maestro en 1771. Obtuvo el grado de doctor en leyes en la Universidad de San Marcos, siendo el primer abogado de Lima, y fue incorporado a la Sociedad Académica de Amantes del País. Asimismo, hay que destacar que asesoró en asuntos administrativos al virrey O'Higgins, quien lo recomendó ante el rey Carlos IV para que se le confiara la primera vacante que ocurriera en alguna de las audiencias del reino. Por ello, viajó a España en 1810. A poco de llegar a Cádiz, fue nombrado alcalde de corte de la Real Audiencia de Lima y permaneció en la península por haber sido elegido diputado a Cortes y más tarde vicepresidente de aquel cuerpo legislativo. En la Comisión de Constitución abogó por la igualdad de peninsulares y criollos, la representación de los americanos en el gobierno central establecido en España y la mejora de la condición de los indios. Jurada la Constitución en 1812, fue elegido presidente
del Congreso de Cortes en Cádiz, donde va a morir en dicho año de 1812. Bueno, al morir en tan alto cargo va a motivar en ese año la celebración de sus pompas fúnebres en la Catedral de Lima, que anteriormente eran reservadas solo para reyes, papas o arzobispos, con honores de infantes de Castilla, donde se levantó un soberbio túmulo y se mandó pintar su retrato vestido de su beca con una corona, lienzo anónimo que se conserva en San Marcos. En esta fecha se edita en Lima el libro Honores Patrios consagrados a la tierna memoria del señor don Vicente Morales y Duárez, presidente del augusto Congreso de Cortes, por el excelentísimo cabildo de esta ciudad de Lima en 7 de noviembre de 1812. En este libro se incluyó un retrato grabado por el más importante grabador de esta época, limeño, Marcelo Cabello. Es el que están viendo ustedes aquí a la derecha, es el grabado que se incluyó en esta publicación de 1812. En ese grabado se va a incluir también un poema del autor que dice: con la elocuencia y el buril copiando, tu alma y tu rostro supo diestramente conservarte la patria, aquella vida con quien no mire su poder la muerte. Hemos podido localizar un retrato al óleo, que es el que ven al costado, ¿no?, en una colección privada limeña, donde se aprecia una pintura exactamente con las características del grabado, como vemos en la imagen, ¿no? Todo el trabajo, no solamente el rostro, el peinado, sino también la vestimenta que lleva en el retrato al óleo es la misma que vemos en el grabado que ilustra el libro en mención. El siguiente retrato es el de José Baquíjano y Carrillo. El limeño, don José Baquíjano y Carrillo, es considerado un precursor ideológico de la independencia, con una preparación intelectual meritoria en el Seminario de Santo Toribio y en la Real Universidad de San Marcos, donde logró ocupar importantes cargos. Aparte de sus cátedras universitarias, fue incorporado a la Real Audiencia como fiscal del crimen y protector de indios desde 1780. Y como tal, al encargársele el discurso de recibimiento que dio la Universidad de San Marcos al virrey Jáuregui en 1781, expresó sus quejas por la violencia ejercida contra los indígenas. En 1790 fue uno de los gestores y principales ideólogos en la naciente Sociedad Académica de Amantes del País, la que expresó en estos tiempos en el Mercurio peruano un liberalismo equilibrado a través de su pluma. El año de 1812, en que falleció Vicente Morales y Duárez, Baquíjano fue designado vocal del Consejo de Estado, cargo público que ostentaba poder sobre los destinos de España y sus dominios durante la cautividad de Fernando VII. En atención a ello, Baquíjano partió a España, donde encontró cambios no favorables, ya que el gobierno se inclinó hacia el absolutismo real y él pretendía una monarquía constitucional liberal, por lo que su presencia fue vista con recelo por Fernando VII. Fue confinado en Sevilla, donde murió en 1817. La honorabilidad concedida por sus méritos intelectuales significó un orgullo tal en los peruanos que vieron en él un hito de reconocimiento a sus derechos políticos.
manifestándose en tumultuosas demostraciones que fueron consignadas en un libro editado en Lima de José Antonio Miraya, breve descripción de las fiestas celebradas en la capital de los Reyes del Perú con motivo de la proclamación del excelentísimo señor doctor don José Baquíjano y Carrillo, conde de Vistaflorida, al Supremo Consejo de Estado, libro publicado en 1812. Obra que nos alcanza el mejor ejemplo de la más grande festividad laica del epílogo virreinal, donde se describe con lujo de detalles el público regocijo por la elección de Baquíjano. Los festejos irrumpen los claustros universitarios con laudatorios discursos, donde el del rector, Marqués de Casa Calderón, concluye diciendo: en la más remota posteridad se dirá siempre que después de haber ilustrado el nuevo mundo, pasó vuestra excelencia a esparcir luces al antiguo. Los desbordes rompen los límites de la ciudad de los reyes y en Arequipa, el poeta Mariano Melgar, al final de un soneto dirá: la América no más será oprimida, con el consejero y el hispano, a este patricio deberá la vida. En el Museo de Arte de la Universidad de San Marcos se conserva el retrato de Baquíjano de cuerpo entero, de pie, mostrando sobre el pecho las dignidades, su beca con corona y la cruz de la Orden de Carlos III, otorgada en 1791. Le sirve de marco la biblioteca y escritorio consabido, además del escudo familiar de los condes de Vistaflorida. Las líneas de su cartela redundan su memorable existencia. Aparte de este retrato, se han ubicado otros que no están en San Marcos, como este, ¿no? Este se encuentra en el Museo Pedro de Osma, pero hay otro en el Colegio de Abogados de Lima. Retrato de don Toribio Rodríguez de Mendoza. Este personaje, nacido en Chachapoyas en 1750, precursor ideológico de la independencia, quien hizo sus estudios en el seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, y después obtuvo una beca para estudiar en el seminario de Santo Toribio en Lima. En la Universidad de San Marcos opta los grados de licenciado y doctor en teología, donde posteriormente ejerce la docencia. Cuando el virrey Amat creó el convictorio de San Carlos en 1771, llamó a Rodríguez de Mendoza para integrar el cuerpo docente. El obispo González de la Reguera le da las órdenes sagradas en 1774 y por esos años va a integrar también la Sociedad Amantes del País, colaborando en los escritos en el Mercurio peruano. Tuvo una activa labor en el convictorio de San Carlos, donde hizo notables reformas durante su rectorado, introduciendo las corrientes de la Ilustración. Se le considera precursor ideológico de la emancipación y fue uno de los primeros en firmar el Acta de la Independencia. Por ello, San Martín lo nombró miembro de la Sociedad Patriótica y lo condecoró con la Orden del Sol. Elegido diputado por Trujillo y miembro de la Asamblea Constituyente. En 1824 lo vemos elegido rector de San Marcos y muere al año siguiente en 1825. El retrato anónimo que ven ustedes, ¿no?, al igual que el de Morales y Duárez, que es anónimo también, el anterior que hemos visto, conservado en el Museo de Arte de Lima, data de 1817 y es de un menor formato que los anteriores. No es, en él aparece, como ven ustedes,
de medio cuerpo, en un traje negro con puños de encaje, y sostiene un libro en la mano izquierda, y por fondo la consabida biblioteca y el paño recogido, que es una característica de los retratos que vienen en el siglo XVIII, sobre todo en Lima. El rostro, en nuestra opinión, está trabajado con cierta dureza. No podemos dar muchos halagos al pintor que hizo este retrato de este personaje tan ilustre. El retrato de Hipólito Unanue. Este retrato está en el Museo de Arte de San Marcos y está firmado por Rafael Ortega en 1885. ¿No? Rafael Ortega está considerado como un pintor de la escuela limeña y según la doctora Ela Dunbar, el retrato de Unanue hecho por Ortega sería una copia, dice, del original de José Gil de Castro, realizado en 1821, retrato que ya no existe. Este pintor, me refiero a Rafael Ortega, aún no ha sido estudiado y se conoce poco de su actividad artística. Aparte de este retrato de Unanue, tiene uno donde representa a Luis Montero, el autor de ese cuadro de considerables dimensiones que conserva el Museo de Arte de Lima. Y también hay varios inéditos que he podido registrar en Pacasmayo, en una colección privada. He encontrado varios retratos en una colección familiar, ¿no? Firmados por Rafael Ortega, que son temas de un próximo estudio que pienso realizar. En el retrato que ven de Unanue, ostenta en la cintura el fajín ministerial, ya que fue ministro de Hacienda, ¿no? Y sobre el pecho la Orden del Sol otorgada por San Martín. Unanue, como todos ustedes deben saber, nace en Arica en 1755, hijo de español y arequipeña, que va a estudiar en la Ciudad Blanca en el Seminario de San Jerónimo las disciplinas de humanidades, filosofía y principios de jurisprudencia. En 1777 se traslada a Lima e ingresa a la Universidad de San Marcos para seguir estudios de medicina, graduándose de doctor en 1786. Incorporado a la docencia, obtiene la cátedra de anatomía. En 1792, durante el gobierno del virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos, va a fundar el anfiteatro anatómico en el Hospital de San Andrés de Lima. Llegó a ser secretario de la Sociedad Amantes del País y asiduo colaborador también del Mercurio Peruano. Unanue gestó la fundación del Colegio de Medicina de San Fernando, del que fue su primer director, en 1808. En 1814 hay un viaje a España donde fue nombrado por Fernando VII médico honorario de la Real Cámara y le quiere otorgar el título nobiliario de Marqués del Sol, al cual declina. Ya de regreso al Perú, poco después del desembarco en Paracas del ejército del general San Martín, fue nombrado por el virrey Pezuela secretario de las negociaciones de paz de Miraflores. Sin embargo, proclamada la independencia, figuró entre los firmantes del acta en el Cabildo de Lima y fue nombrado por San Martín ministro de Hacienda. Ha pasado a la historia como prócer de la independencia, además de destacado médico, maestro, literato, político e ideólogo. En el campo de la plástica está muy ligado a Marcelo Cabello, quien se encarga de ilustrar, ¿no? Hace grabados, Marcelo Cabello, para ilustrar varios libros de Hipólito Unanue. Por ejemplo, tenemos
este plano de los caminos nuevo y antiguo al Callao en 1801, incluido en una publicación de Unánue del mismo nombre, ¿no? El plano de los caminos nuevo y antiguo al Callao, que se publicó en 1803 en tiempos del virrey Ambrosio O'Higgins, que figura al costado, ¿no? El retrato, que es también un retrato de Pedro Díaz, el que hizo el retrato de Abascal. Es uno de los buenos retratos de Pedro Díaz. Asimismo, existe otro grabado de un plano del panteón para el convento de San Francisco el Grande. Saben que antiguamente se enterraban la gente en las iglesias, ¿no? Y en las misas, cuando habían celebraciones religiosas, los olores fétidos que subían al templo eran inaguantables, aparte de insalubres ¿no? Y muy dañinos para la población. Y uno de los que más abogó por la modernización de la ciudad, de hacer cosas nuevas, fue Hipólito Unanue, y por ello escribe sobre hace un discurso sobre el panteón que se está construyendo, ¿no? En el convento de San Francisco, ¿no? Con todos los nichos, se ve en el grabado de Marcelo Cabello. Para culminar, les proyecto las portadas de dos libros que seguro deben de conocer, ¿no? De los retratos del siglo XVI al siglo XX del Museo de Arte de San Marcos, y este libro sobre el grabado virreinal, el grabado en Lima virreinal, documento histórico y artístico, ¿no? Que son trabajos realizados. Bueno, este es un libro personal, y este es una colaboración para la publicación que hubo de los retratos de San Marcos. Como los gestores de la cultura peruana es el escrito con el que participo en este libro ya sacado hace algunos años. Bien, muchas gracias.